Bueno, vamos a ver el tema de funciones elementales, un tema nuevo. Y aquí vamos a estudiar cuáles son las funciones más básicas, cómo se comportan y su representación gráfica. Igualmente estudiaremos algunas transformaciones también básicas que se pueden realizar con estas funciones, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es ver el concepto de función real, de variable real. Para ello, yo me he traído aquí este ejemplo correspondiente, bueno, pues vamos a hallar y vamos a ponerlo en forma de función el precio total de un viaje en taxi. Los taxis, os puedo decir que cómo funcionan es que tú los paras y por el mero hecho de pararlos, el taxi te va a cobrar un dinero, ¿vale? Entonces, si yo al taxi lo paro, me va a cobrar 3 euros, ¿vale? Y a partir de ahí, por cada minuto que yo esté, me va a cobrar 0,25 euros, 25 céntimos, por cada minuto. Así pues, si yo estoy 2 minutos en el taxi, sería 2 por 0,25, son 50 céntimos, más 3 euros son 3,50. Si yo solamente paro al taxi y en ese momento me subo, pero me arrepiento, digo, pues no voy a ir a ningún lado. Estoy 0 minutos, luego no me va a cobrar nada porque no estoy tiempo, no me va a cobrar nada para el tiempo, pero por el hecho de haberlo parado el taxi, nada más que por eso te va a cobrar 3 euros. Luego para x igual a 0, él te cobraría 3 euros. Y así sucesivamente podemos ir calculando diversos valores, ¿vale? Entonces os puedo decir que la expresión para el precio total del viaje es esta función, eso es una función, f de x sería el precio total, ¿sí? Donde x también representa el número de minutos que permanecemos en el taxi, ¿correcto? Bien, pues teniendo esto en cuenta, esa función, comentaros que las funciones se pueden poner como f de x igual a esto, o también los puedo poner de esa forma, ¿vale? Son dos expresiones iguales, idénticas, para la misma función. Bien, lo que vamos a hacer ahora es representar esta función. Para representar esta función vamos a echar mano del GeoGebra, pero antes le voy a dar valores a la x y voy a obtener los correspondientes valores de y, bueno, de f de x o de y, ¿vale? Entonces, yo a la x le voy a ir dando valores, por ejemplo, le doy el valor 0. Para x igual a 0 sería 0 por 0,25 es 0, más 3 igual a 3. Pues eso me da 3, ¿vale? Si le quiero dar el valor 4, pues fijaos, 0,25 por 4 me da 1, 1 más 3 son 4. 4 euros es lo que me cobraría el taxi, ¿sí? Y para obtener la función representada yo le puedo dar cualquier valor. El siguiente valor que yo le voy a dar no tendría sentido para x, esto luego lo vamos a estudiar cuando estudiamos el dominio. No tiene sentido para x, o sea, si yo le doy el valor menos 4 a x, no tiene sentido físicamente, porque yo no puedo permanecer menos 4 minutos en el taxi, pero para representar a la función, pues le puedo dar cualquier valor, ¿vale? Entonces, si le doy el valor menos 4, fijaos que menos 4 por 0,25 es menos 1, y 3 menos 1 es 2, ¿vale? Bueno, pues todo esto ahora lo vamos a llevar a GeoGebra para representar la función. Si quiero representar la función, fijaos, lo que voy a hacer es representar los distintos valores. Los valores los tenemos aquí, ¿vale? Recordad 0,3, 4,4 y menos 4, 2. Representamos el primero, el 0,3, es ese de ahí, ¿verdad? El segundo, que era el 4,4, es este de aquí. Y el tercero, que es el menos 4, 2. Este ya os digo que no tendría sentido, pero luego veremos eso que no tiene sentido, cómo lo resolvemos, ¿vale? Bien, pues fijaos, aquí tengo estos 3 puntos y lo que hago es hallar la recta, sería una recta, una cosa así, ¿vale? Que pasa por esos 3 puntos. Para ello, lo que hago es representar la recta, que es esta de aquí, ¿correcto? Esa es la recta que nos representa la función. Pero claro, esta función no tiene realmente sentido, porque desde el 0 hacia acá, los valores de x, aquí le doy los valores de x, es decir, para x igual a 4 minutos, el precio, se representa aquí en este eje, el precio, son 4 euros. Para 0 minutos
el precio son 3 euros, ¿vale? Y así sucesivamente es lo que tendría. Para 3 minutos era 3,75, pues fijaos que efectivamente estará por aquí el valor, ¿vale? Estaría por aquí el punto, que es 3,75. Bien, ¿cómo resuelvo esto? Porque esta recta realmente a nosotros no nos sirve. Para resolver eso, lo que hago es que yo voy a representar la recta, pero solamente en este tramo, es decir, desde aquí en adelante. Lo que yo represento es esto de aquí, ¿vale? Ahí lo tengo. Esa sería la representación de la recta, porque x tiene sentido si yo le doy el valor a partir del 0. Vamos a ver ahora otro ejemplo de otra función muy sencilla, y esta función se trata de obtener el gasto que tenemos en caramelos a partir del número de caramelos que compramos. Es decir, x es el número de caramelos que compramos, y si cada caramelo vale 5 céntimos, como nos expresan aquí, un caramelo vale 5 céntimos, la función nos va a dar el gasto total que tenemos en caramelos a partir del número de caramelos comprados. Esta es la expresión que nos ofrece la función, ¿vale? Y es multiplicar 5 por el número de caramelos. Estos son ejemplos muy simples, pero ya veréis más adelante que las funciones pues expresan realidades mucho más complejas, ¿no? Empezamos por las cosas más sencillitas. Bueno, vamos a ir dándole valores a x, que es el número de caramelos comprados. Si yo compro 2 caramelos, el gasto total será 5 por 2, 10, ¿verdad? Pues y tomará el valor 10. 2 son caramelos, 10 son céntimos, ¿vale? Es interesante tener las magnitudes. Y si yo comprara 5 caramelos, el gasto total serían 25 céntimos, ¿sí? Bueno, pues vamos ahora a representar esta función igualmente que hicimos antes con GeoGebra. Nos vamos a GeoGebra y fijaos, los valores, os recuerdo, son el 2,10 y el 5,25, son los que nos tenemos que quedar, ¿verdad? Bueno, pues yo represento primero el punto 2,10, este de aquí, ¿vale? Y luego el punto 5,25, ahí lo tenemos. Para representar la recta, os recuerdo, no tiene sentido representar la recta porque para valores negativos de la x. No tiene sentido decir, he comprado menos un caramelo. Ahora mismo eso no tiene sentido ninguno. La idea es que yo puedo comprar desde 0 caramelos, que serían 0 céntimos, en adelante, ¿vale? Darle valores a la x positivos. Por lo tanto, la función vendrá desde el 0, 0 a así, ¿verdad? Bien, pues, ¿cómo se representaría esa función? Esa función es esta tal que así, ¿vale? ¿Correcto? Ya tenemos dos ejemplos de dos funciones. Expresaros que el dominio, tanto de la función anterior como de esto, el dominio es el conjunto de valores que puede tomar x, ¿vale? Entonces, en este caso y en el anterior, x tiene sentido si le damos el valor 0, el valor 1, el valor 2, en el eje de la x, lo que anotamos, acordaros, es el número de caramelos. Y en el eje de la y es el gasto total. Pues para 2 caramelos nos gastamos 10 céntimos. Para 5 caramelos nos gastamos 25 céntimos. ¿Vale? Entonces, los valores que toma la x se llaman dominio. Entonces, el dominio en este caso es desde 0 hasta más infinito. Y los valores que toma la función en el eje de la y, es decir, desde el 0, si os dais cuenta, son los precios, los posibles precios, los posibles gastos. Pues el dominio se representa en el eje de la y en este caso también su dominio es desde 0 hasta más infinito. Vamos a ver cómo sería el dominio y el recorrido, la imagen o recorrido en la función anterior. Bueno, en la función anterior, si os acordáis, yo voy a quitar esta y voy a poner la otra. Esto de aquí, quito este punto de aquí. Bien, aquí lo tengo ahora ya todo puesto, lo he limpiado todo y fijaos, aquí lo que tenemos es que el dominio son los posibles valores de x puede tomar desde el valor 0, 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos, estamos en el ejemplo del taxi, ¿vale? Luego el dominio es
todo R, desde todo R los números positivos y el 0, ¿vale? Desde 0 hasta más infinito. Pero el recorrido, el menor valor que puede tomar el precio total del viaje en taxi es de 3 euros. Ese es el mínimo. Luego es desde 3, 4 euros, 5 euros. En el eje de la Y os recuerdo que son los valores del precio total. Pues el recorrido aquí sería desde 3 hasta más infinito, ¿vale? Eso se expresa de la siguiente forma. Se diría que el dominio de esta función, el dominio de y, es desde 0 incluido hasta más infinito. Sin embargo, el infinito aquí abierto, ¿vale? Y el recorrido o imagen de y se expresa diciendo que es desde 3 incluido, ¿vale?, hasta más infinito. Estos son los posibles valores que puede tomar la x y estos son los posibles valores que puede tomar la y. Ese es el concepto de recorrido y de dominio, ¿vale? Vamos a ver también una cuestión importante en cuanto a las funciones reales de variable real, y es que una función tiene la siguiente peculiaridad. Un valor de x solamente nos puede dar un valor de y. Quiere decir que si cualquier persona se sube 3 minutos en el taxi, el precio es para todos iguales, ¿vale? Luego, para 3 minutos decíamos que era, creo que era 3,75, ¿os acordáis? Para 4 minutos cualquier persona que suba 4 minutos en el taxi le van a cobrar 4 euros. Y así sucesivamente. Es decir, las funciones no tiene sentido que, por ejemplo, esto no sería una función. Vamos a quitar esta de aquí. Vamos a suponer que yo dibujo la siguiente función, ¿vale? Una cosa tal que así. Eso de ahí. ¿Eso sería función? Pues mira, no. ¿Por qué? Porque si expresara, por ejemplo, una función correspondiente al precio, quiere decir que para una persona que está 1 minuto en el taxi le van a cobrar 0,75, por ejemplo. Otra persona le cobrarían 3 euros y pico aquí, y a otra persona pues le cobrarían casi 5 euros. Es decir, si alguna persona está 1 minuto en el taxi, no puede haber 3 precios distintos para el valor de 1, ¿correcto? ¿Vale? Luego, esto de aquí no es una función, ¿vale? ¿Se entiende? Para que sea una función tiene que ser una cosa, pues esto sí, por ejemplo, sí sería una función. ¿Por qué? Porque para cada valor de x solamente obtenemos un valor de y. Lo pongamos donde lo pongamos, ¿vale? ¿Se entiende? Mientras que lo que os decía, si pongo otra función en color rojo, esto de aquí así, eso no es función, porque para un valor de x tendríamos más de un valor de y. En este caso aquí tendríamos 3, ¿vale? Bueno, vamos a seguir estudiando el dominio de una función. Acabamos de ver que el dominio de una función son los valores que puede dársele a la variable x, ¿vale? Yo he traído aquí los distintos tipos de funciones que podríamos tener, las fórmulas de algunas funciones, y tengo, por ejemplo, aquí tengo una función polinómica. Si os dais cuenta aquí, ¿qué valor le puedo dar a x? Pues las operaciones que aparecen son potencias, en los polinomios nos van a aparecer potencias, restas, sumas, multiplicaciones. Luego aquí no va a haber ningún problema para darle ningún valor a x. Por tanto, podemos decir que el dominio de una función polinómica es todo R, ¿vale? O lo que es lo mismo, por si no os acordáis, desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a ver qué ocurre con las funciones en las que aparece una raíz. Fijaos, si yo le quiero dar a x el valor 4, pues me quedaría la raíz de 4, que es 2, ¿vale? Bueno, las funciones estas se toma siempre, si no pone nada aquí, el valor positivo. En una función solamente puede tomar un valor, ¿os acordáis? Pues si no pone nada le damos el valor positivo. De tal forma que si yo le doy a x el valor 4, pues la y valdría raíz de 4, que es 2. Si a la x le doy el valor 7, pues sería raíz de 7, 2 y pico, la y sería 7, etcétera, etcétera, ¿no? Si a la x le doy el valor 0, pues me queda raíz de 0, que es 0, también existe. Y si yo a la x le doy el valor menos 4, sería raíz de menos 4, que ese valor
no se puede hallar. Intentad hacer con la calculadora raíz cuadrada de menos 4 y veréis que os da error. ¿Qué quiere esto decir? Que en esta función su dominio, es decir, los valores que yo le puedo dar a esta función, son todos los valores que lo de dentro de la raíz me lo haga positivo o 0, ¿verdad? Pues entonces el dominio es desde 0 incluido, por eso lo pongo cerrado, hasta más infinito. Bien, vamos a ver qué ocurre con las funciones donde la x aparece en el denominador. Si vosotros intentáis darle aquí a x el valor, por ejemplo, 1, pues 1 partido 1 menos 1, que es menos 1, veréis que no tenéis problema. Pero si le intentáis dar a x el valor 2, sería 1 partido 2 menos 2 es 0. Intentad hacer con la calculadora 1 partido por 0 y veréis que os da error. Es decir, en este tipo de funciones yo le puedo dar a x cualquier valor siempre y cuando no me anule el denominador. En este caso el valor que me anula el denominador es 2, solamente el 2, ¿verdad? Pues el dominio de y es todo r, quitándole, cuando le quito punto se pone así con una llavecita, ¿vale? El punto que elimina el denominador, que es el 2, ¿vale? Este es el dominio. Yo a x le puedo dar cualquier valor que no anule el denominador. Y por último vamos a ver las funciones logarítmicas. Estas funciones logarítmicas, pues tenemos el problema de que lo que hay dentro del logaritmo, si os acordáis cuando vimos los logaritmos, tenía que ser mayor estrictamente que 0. Si intentáis hacer con la calculadora logaritmo de 0, veréis que os da error. Igualmente, si a x le dais el valor menos 3, por ejemplo, o menos 4, intentadlo hacer con la calculadora y veréis que también os da error. Luego, los únicos valores que nos valen para la x son desde el 0 excluido en adelante. Le podéis dar 0,1, 0,5, 1000, raíz de 7, 8, cualquier valor. Luego el dominio de esta función es desde 0 excluido hasta más infinito. Bien, esto en cuanto a las funciones de este estilo. Bueno, ya os digo que hay algunas más, como las trigonométricas, las exponenciales, esas ya las veremos un poquito más adelante de forma más pausada. Vamos a ver solamente, que ya las hemos visto, pero las vamos a repetir ahora para ver cuál es el dominio, las funciones que vienen dadas por su formulita, como por ejemplo esta de aquí, y es igual a 0,25 por x más 3. Esta función es una función polinómica y en principio su dominio es todo r. ¿Qué es lo que ocurre? Que si os suena esta función, que os debe de sonar del principio de estos vídeos, pues si te das cuenta, esta función es la misma que la del taxi, era la del taxímetro, ¿verdad? Pues, ¿qué ocurre? Que los valores que yo le puedo dar a x era el tiempo que permanecíamos en el taxi en minutos, e y era el precio total del viaje. Entonces, ¿qué valores le puedo dar a x? A x le puedo dar el valor desde 0 incluido, por tanto el dominio será desde 0 incluido hasta más infinito. ¿Por qué? Porque por el contexto de la función, ¿vale? Es una función que tiene un contexto, x no tiene sentido que tenga valor negativo, ¿vale? Bueno, pues a continuación os pasaré también algunos ejemplos de cómo se calculan este tipo de dominios de funciones con otras funciones y luego os pondré algunos ejercicios.